En Estados Unidos hay dos informaciones que han dado muchas vueltas estos días. La primera de ellas la destapó y recientemente un productor de cine por los escándalos sexuales. Y han salido ahora cualquier cantidad de denuncias sobre escándalos sexuales que estaban tapados, pero como quien dice, aprovecharon y se montaron en ese barco y ahora han salido cualquier cantidad contra cineastas, contra médicos, contra productores, todo lo demás. Y lo otro, obviamente, lamentable y bastante triste también, es lo de los tiroteos. O sea, cada rato oímos de un tiroteo aquí, un tiroteo allá, y pareciera que mucha gente está ocupado de esto porque hay más medios de comunicación que lo divulgan, pero recordemos también que vivimos en un país que es el tercer más poblado del mundo. Tenemos más de 300 millones de habitantes y mucha gente olvida que después de China y la India, Estados Unidos es el país más poblado del mundo. Entonces, al tener más población y con lo que conforma esta sociedad, pues se puede prestar para muchas cosas porque hay libertades. Usted puede comprar un arma, tiene 18 años, no tiene antecedentes penales, va a una armería y le venden su arma. La puede comprar por internet, como nos decía un policía recientemente, un funcionario policial que nos decía que la persona lo puede comprar por internet, le llega a su casa y así por el estilo. Pero un arma obviamente tiene que estar en manos de una persona que tenga un equilibrio mental. No puede ser que cualquier persona tenga un arma. Pero de aquí viene la gran pregunta. ¿Es el arma un problema de salud mental? El tener un arma es algo que implica obviamente responsabilidad. ¿Qué pasa en la mente de una persona cuando tiene un arma en sus manos o cuando se siente con un arma a la mano? Yo particularmente jamás he tenido un arma, ni pienso tener, porque obviamente yo le tengo mucho respeto a las armas y lógicamente la conducta humana muchas veces llega alguien a la casa y me empieza a tumbar la puerta, lo primero que voy a pensar es en buscar el arma, porque me tengo que defender y defender a mi familia. Pero este tema es bien complejo, bastante complejo, y por ello decidimos recurrir a especialistas, y en este caso tenemos a la doctora Vivian González Díaz. Ella es psicóloga clínica con licencia para ejercer, posee una extensa experiencia en psicología clínica general, neuropsicología, psicodiagnóstico y psicoterapia. Ella tiene un programa en el Canal 8 todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Doctora González, bienvenida. Muchísimas gracias, Julio César. Para mí es un placer. Bueno, contentos de tenerle por acá. Tener un arma, y yo creo que me puedo quedar en principio con esta pregunta. ¿Es un problema de salud mental? No, la voy a contestar así, no, con un no rotundo. ¿Por qué no? Usted muy bien lo dijo, que Estados Unidos posee una alta población. De ellos, apenas 41 millones de personas sufren de enfermedades mentales. Y de esas 41 millones de personas, 11 millones de ellas es que sufren una enfermedad mental severa. De esas, solamente el 5% han cometido crímenes violentos. Es todo lo contrario. El problema está en que estas personas también pueden ser víctimas de la violencia por ser personas marginados, personas que se encuentran, muchos de ellos, deambulando por la calle, desamparados. Ellos son también víctimas de la violencia. Yo pienso que estas cifras son bien significativas y nos deja pensando, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es cierto que tenemos la tendencia para pensar de que estos individuos que cometen estos crímenes que son inexplicables tienen que poseer una enfermedad mental. Y muchos de ellos sí lo tienen, pero no son todos. La violencia, y quiero destacar esto, la probabilidad de violencia es igual tanto en la población de enfermos mentales como en la población en general. Es el estigma que crea el problema de salud mental que consideramos porque estas personas tienen que estar locos. No es menos cierto que muchísimos individuos que han hecho estos crímenes tienen estados delirantes, donde a veces muchísimos de ellos siguen un comando o voces internas que les manda a hacer este tipo de actos, pero no es así en todos los individuos. Tenemos la violencia de estos individuos que planificaron la masacre hace unos años atrás a Columbine, a la escuela, a las iglesias y a otros lugares públicos, donde ellos planifican con anterioridad
estos crímenes. Evidentemente el tener un arma los empodera. El arma es el calificativo o el equivalente de poder. Y yo tengo el derecho del poder. Yo pienso que es un problema más a nivel social, porque hay países en Europa que también tienen la libertad de utilizar armas y sin embargo el porcentaje de criminalidad no es más alto que aquí en Estados Unidos, es mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo influye el hecho de la difusión de tanta violencia? Ah, sí, es muy pegajosa. Y quiero también hacer una diferencia. No es lo mismo un tiroteo de una persona que tiene la influencia fanática religiosa, porque ese es otro caso. Estamos refiriéndonos a personas como las que estamos citando en este momento. Claro. Yo pienso que hay un problema social muy grande en el occidente y nos guiamos todavía con, digamos que la cultura de el occidente siempre va hacia el progreso. Siempre hemos creado esta fantasía del sueño americano, donde el sueño americano significa el poder alcanzar el máximo de la autorrealización, ya sea en bienes materiales, como en fama, como en riquezas o el máximo. Y cuando la vida nos trata de una forma diferente, entonces sentimos que no hemos sido gratificados como nos merecemos. Uh-huh. Y desarrollamos muchísimas veces este sentimiento de venganza. Uh-huh. Pues si yo no soy exitoso es por tu culpa y yo tengo que vengarme de ti. Esa ira interna de no haber alcanzado esos ideales. Y está visto en estos mismos niños hace muchos años atrás, donde ellos revelan que tenían una venganza por todo lo que nos hicieron sufrir. O sea que muchos de estos crímenes están motivados por el poder, por el no haber alcanzado las metas que ellos se habían impuesto y por la venganza, guiados por la venganza. ¿Cuál es el, vamos a decir, el límite entre el desear hacer daño y consumarlo? El nivel de control interno que el individuo pueda poseer, porque la ira es un sentimiento natural que todos nosotros en un momento dado de la vida nos vamos a manifestarla, pero es cuánto yo voy a manifestar esta ira, qué nivel de control yo tengo y hasta qué punto lo voy a llevar. Ya eso depende de nuestra habilidad emocional, de nuestra madurez emocional. ¿Ve? ¿Cómo yo voy a manifestar lo que yo siento? Ya está en nuestro perfil psicológico. Y nuestro perfil psicológico puede estar modulado por un montón de traumas y también por nuestra personalidad. Podríamos decir que hay una especie de límite, una frontera entre lo que es el desear hacer el daño y tener la fuerza o la energía para consumarlo. Por supuesto que sí. Es una decisión. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que la gente lo haga o no lo haga? El nivel de la motivación que ellos tengan. ¿Hasta qué punto yo quiero manifestar esta ira para probar un punto de vista? Y muchos de ellos se pierden en probarlo porque están dispuestos a sacrificar su propia vida para exponer lo que ellos quieren exponer. La vida no es lo importante. Ellos objetizan al ser humano, sino que están por una causa. Uh-huh. Al objetizar, es como por ejemplo cuando el policía mata al enemigo, él no está matando al padre de familia o al hijo o al hermano, él está matando al individuo que cometió un crimen, lo está objetizando. Lo mismo ocurre con estos criminales, están objetizando la vida humana. Sin embargo, hay una diferencia porque el policía tiene licencia. Por supuesto. La persona que no es policía está traspasando un límite que trae consecuencias. Claro, por supuesto. No es que no la traiga para el policía, porque si el policía lo va a hacer de manera ilegal o que lo va a hacer de manera salvaje o simplemente sin tener racionamiento de lo que está haciendo, también paga las consecuencias. Pero quiero tomar, por ejemplo, el caso, me quedan 3 minuticos antes de ir a la pausa, pero vamos a ver si incluso los oyentes nos pueden plantear sus
preguntas y también se las pudiéramos responder, pero voy a tomar en estos 2 minutos que me quedan el caso que acaba de ocurrir en Texas. Un individuo que tenía ya antecedentes Eso es cierto. de desorden mental y tenía, como dice usted, estaba planificando lo que iba a hacer y lo consumó. Y él pensaba incluso matar no a unos, a 4, 20, 26, sino a todos los que estaban en la iglesia. No lo logró hacer porque hubo gente que lo vio y lo enfrentó. ¿Qué pudo haber motivado esto? Son muchas cosas, obviamente, es un tema complejo, pero ¿qué pudo Aquí haber tenemos hecho? la mezcla de lo que habíamos hablado, ese 5% de que posiblemente tengan el componente psiquiátrico, pero además también son personas que pueden razonar y tienen una intención, tienen una motivación, tienen el deseo de la venganza. Tal vez porque se sintieron que la vida fue injusta para ellos. Tal vez por un problema religioso, un problema espiritual, pero que se sienten que fueron injustos conmigo y yo tengo que cobrar, yo tengo que hacer la venganza para liberarme, para hacer justicia. Y posiblemente ese sea un móvil que lo motivó para actuar de esa forma. El de Las Vegas fue igual, o sea, el papá de él ya traía un antecedente, el papá de él ya tenía problemas mentales, de hecho... Sí, en muchísimas ocasiones estos individuos, si lo vamos a estudiar desde el perfil individual, ya tienen una trayectoria de impulsividad, de agresividad, de falta de límites, de controles y posiblemente tengan ciertos componentes emocionales traumáticos. O sea, ya si lo vamos entonces a tomar a nivel individual, pues posiblemente en muchas ocasiones esta explosión de agresividad ya tienen signos previos de que pudiera haber ocurrido en cualquier otro momento. De allí cabe lo que mucha gente se pregunta, ¿acaso es adecuado que se vendan las armas como se venden en Estados Unidos con tanta libertad? Porque así como hay personas que pueden ocultar su violencia, también pueden ocultar sus intenciones. El que quiere incurrir en un acto delictivo, el que quiere matar, va a utilizar lo que sea, cualquier medio para obtener esa arma, sea legítima o no. El problema no es el arma, el problema es quién la lleva. Y aquellos que no deben de llevar un arma, ¿qué legislación vamos a identificar, vamos a desarrollar para que controle eso? ¿Cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? ¿Cuánto vamos a discriminar? Porque eso va a crear otros conflictos. ¿Cómo vamos a marginar a aquellos individuos que posiblemente tengan una condición psiquiátrica? Estamos hablando de una condición psiquiátrica hasta una depresión mayor a una condición psiquiátrica. Entonces quiere decir que una persona con una depresión mayor, pero que no está severamente considerado incapacitado, pues entonces no tiene el derecho de portar un arma donde escribe el límite. O sea, ahí tenemos que ver. No, pero también viene el parámetros. otro aspecto, ¿no? O sea, si tiene libertad de comprar armas, o sea, puede ser que la persona no tenga la intención, sino dice, voy a comprar un arma para tenerla como defensa, pero de repente esa persona no es esa, sino que simple y llanamente dice, eventualmente voy a hacerle daño a alguien. Y lógicamente ahí es donde está el límite, la frontera en donde uno dice con cuánta libertad se está vendiendo armas en los Estados Unidos y aunque como dice usted, las armas no tienen la culpa sino quien la lleva, obviamente, la arma no se dispara sola, es la persona que la compra. Pero de todas maneras, ahí hay algo que mucha gente está criticando y que quiere que se ponga en práctica. Y de ahí voy con el siguiente punto, que es, por ejemplo, lo que dice el presidente Trump, que si hubieran estado controlando más las armas, hubiera habido más muertes en la iglesia de Texas. Exacto. Hay quienes dicen que a lo mejor no, que realmente es todo lo contrario, porque el hecho de que un feligrés hubiera estado allí armado y hubiera perseguido al individuo no justifica que de repente todo el mundo pueda tener armas porque es bastante complejo el caso. Pero vamos a tener más en el próximo segmento. Estamos hablando, amigos oyentes, con la doctora Vivian González. Estamos hablando sobre el arma. Incluso hemos planteado este tema hoy, problema de salud mental. ¿Acaso es parte de la violencia en Estados Unidos? Volveremos en breve, incluso con las llamadas de ustedes. Nuestro teléfono es el 305-529-1020 si quieren hacer preguntas. Escuchando todo, Noticias por Actualidad Radio 1040 AM y estamos acompañados esta tarde por Vivian González. Ella es psicóloga clínica con licencia para ejercer, posee una extensa experiencia en psicología clínica general,
neuropsicología, psicodiagnóstico y psicoterapia. Tiene un programa en el Canal 8 de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Estamos hablando sobre las armas en Estados Unidos. Hay quienes dicen que es más complicado que un problema de salud mental. Doctora, tenemos varias llamadas, pero como tenemos poco tiempo, yo voy a dejar que los oyentes vayan inmediatamente planteando sus interrogantes. Adelante. Y vamos a comenzar con Raúl, luego Marvin, después Emiliano y después Manuel. Raúl, buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa, excelente como siempre. Es mi programa favorito. Gracias. Siempre lo escucho y cada vez que puedo entro a participar porque aparte de eso es abierto a las opiniones. Sobre el tema, que es un tema que nos afecta mucho y está en palpitante actualidad, yo tengo la siguiente concepción y se la expreso a la doctora para que ella también dé su opinión. El ser humano tiene dos temores casi que no lo puede resolver, que es la mente humana y la muerte. Estamos tratándola con la mente humana. La mente humana es misteriosa, se necesita muy poco para que una persona pierda la cordura y se vuelva peligrosa. Había una disposición implementada por la administración pasada en la cual se impedía la compra de armas para personas que tuvieran problemas mentales o tuvieran algún tipo de deshabilitado de algún tipo y no podían comprar armas. Una de las primeras medidas que hizo esta administración fue desmantelar esa orden ejecutiva. Con lo tanto, eso tiene un significado importantísimo en lo que estamos tratando. Entonces, ese es un punto que nos afecta y nos puede afectar en el futuro, porque ahora ya no hay esa previsión en las leyes federales de ningún tipo, porque la desmantelaron. O sea, hay gente que quiere que las armas sean como un vaso de agua, que andamos todo el mundo por amor a las armas armados hasta los dientes, como en el oeste antes. Entonces, en el oeste estábamos así hace 100 y pico de años y nos fuimos quitando esas leyes que eran draconianas, eran difíciles, no se podía convivir. El ser humano tiene la tendencia a vivir en sociedades grandes, por tanto, debe regirse por reglas urbanas decentes que nos igualen a todos. No que el más fuerte, el más macho, que más sepa disparar, sea que salga victorioso. Yo voy a escuchar a la doctora opinar sobre este tema por la radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tengo 2 puntos para debatir aquí. Raúl, uno de ellos, usted dijo algo muy, muy interesante y es sobre la sociedad del oeste. En la sociedad del oeste teníamos la concepción de que la justicia había que tomarlo en nuestras propias manos porque no había un sistema organizado, no estaba bien establecido o no era bien estructurado que nos pudiera defender y teníamos por lo tanto que tomar la justicia por nosotros mismos. Y lo que yo estoy precisamente hablando es que estos individuos que cometen crímenes consideran de que para ellos la justicia no fue justa y que por lo tanto ellos tienen que actuar por sí mismos. Si discriminamos es que cuando hablamos de enfermedad mental tenemos que tener muchísimo cuidado porque es una población como usted y como yo. Imagínese usted imagínese usted mismo ahora, en este momento, que usted sufre una enfermedad que se llama trastorno de la depresión, trastorno mayor de la depresión. Sencillamente usted está 2 semanas, perdió su trabajo, se siente triste, no duerme bien, no se puede concentrar, se siente totalmente desvalido, se siente desesperanzado y de pronto va a un psicólogo, un psiquiatra y lo diagnostican con una depresión mayor. Ya usted tiene una enfermedad mental. Entonces usted se considera que está incapacitado o discapacitado para portar un arma. Quiere decir que porque usted tiene una depresión mayor, ya usted no es capaz de utilizar el raciocinio, sus niveles de control interno para decir, no, espérate, yo no voy a matar aquí a cualquiera. O sea que cuando hablamos de enfermedad mental, de enfermos mentales, tenemos que tener muchísimo cuidado porque también estamos el estigma de la enfermedad mental, estamos marginando a estos individuos que tal vez muchos de ellos sí tienen la posibilidad de raciocinio y del control interno. O sea, yo no creo que, y esto es muy personal, que la respuesta es, pues vamos a discriminar y todas las personas que tienen una enfermedad mental, pues no, si ellos lo identifican, no va a ser aptos para portar un arma. Yo pienso que el problema es mucho más arraigado en nuestras
en nuestros conceptos, en nuestras raíces, en la sociedad que estamos desarrollando, en cómo estamos criando a nuestros propios hijos, cuáles son los valores fundamentales que le estamos enseñando, que nos consideramos que tenemos el derecho de ser asertivos, proactivos, pero que tenemos ese sentido de pertenencia que nos da cierta prepotencia de que somos capaces de alcanzarlo todo y a cuesta de lo que sea, porque tenemos que alcanzar el éxito. Okay. Y ahí es donde viene un gran problema. Nos queda poco tiempo, así que a los siguientes oyentes que vamos a tener, por favor traten de ser breves en su planteamiento. Marvin, luego Emiliano y Manuel. Marvin, buenas tardes. Bien, tener un programa así. Gracias. Yo tenía una pregunta, y la verdad dos preguntas y un punto de vista. Yo, por ejemplo, a estar oyendo a la doctora, tengo una confusión en el sentido que, por ejemplo, cuando se dice que alguien planea un crimen, por ejemplo, el de Las Vegas lo planeó, y lo planeó muy bien y asesinó a mucha gente. Cuando una persona planea, no es mental el problema que tiene, porque fundamentalmente tuvo la capacidad de raciocinio de planear el asesinato. Entonces, pero a la vez dice, pero si tiene problemas mentales. Entonces, yo no quiero que me aclare eso. Si una persona planea un crimen de esa manera, inmediatamente se puede decir que estamos enfrente de un criminal. Eso es lo primero. La otra pregunta que tengo es, si, doctora, usted en su experiencia, ¿usted ha tenido personas en su clínica que poseen armas y le han dicho, mira, a veces quiero matar a la gente? Y usted, por ejemplo, si tiene un caso así de que alguien llega a su clínica y le dice eso, y usted considera que un doctor como usted tiene la capacidad para encauzar a esta persona, decirle, mira, no te preocupes, no tenés que ser represivo, no tenés que matar a la gente, no se hace, o sea, el hecho, por ejemplo, que aquí se dice que es un problema de salud mental en los Estados Unidos, es otra cosa que a mí me confunde, porque si es un problema de salud mental, están tratando de decir, mira, si a toda esta gente de problemas mentales le damos un arma y después vienen a hablar con un psiquiatra como yo, no matan a nadie. ¿Usted puede aclarar eso? Sí, cómo no. Gracias por la pregunta. Número uno, en cuanto a la primera parte de su pregunta, la aptitud de planificar es parte del aspecto cognitivo, de la inteligencia del individuo. No tiene nada que ver con la parte mental, o sea, una enfermedad mental. La facultad de poder planificar algo tiene que ver con la inteligencia del individuo. Estos individuos no son retrasados mentales. O sea, que pueden ellos planificar el crimen. El otro punto de vista, sí, he tenido individuos, inclusive en una ocasión, hace muchos años atrás, cuando empecé mi carrera, le tuve que quitar un arma a un individuo que tenía una enfermedad mental. Pero cuando alguien entra a nuestra sala de sesiones y nos dice, quiero matar algo, nosotros tenemos, digamos que el nivel de profesionalismo, de destrezas para identificar si el individuo ya sea está en riesgo de cometer un acto en contra de otra persona o un acto hacia sí mismo. En otras palabras, tenemos que medir la capacidad del individuo de suicidio o de homicidio. Y ahí entonces tomar medidas. Tenemos el deber de reportar si vemos que eminentemente tiene la capacidad y los medios para hacerlo, de advertirle a la persona en cuestión. ¿Cómo no? Es una responsabilidad profesional y legal. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos a la doctora Vivian González su presencia en el programa. Muchas gracias una vez más. A ustedes. Muchísimas gracias, Julio César. Y bueno, es un tema para largo, a lo mejor en otra oportunidad podemos seguir tocando el tema, porque sin duda alguna es el tema que en este momento está preocupando a muchos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, la violencia y el uso de las armas.